Bueno, buenas noches a todos y todas, o todas y todos. Eh, Vamos a iniciar nuestra clase número 10.2. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito, vamos a iniciar a hacer, como habíamos dicho, un poquito algún análisis sobre algunas obras, que más que iniciarlo con algunas obras de Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un análisis bastante, digámoslo así, profundo sobre lo que sería el David de Miguel Ángel. Vamos a hablar un poco sobre el juicio final de Miguel Ángel, Apocalipsis de San Juan. Vamos a ver un poco sobre la Capilla Sixtina. Luego hablaremos un poquito de esta obra que quiero que luego la analicen. Les dejo el documento. Se llama El Jardín de las Delicias. El artista es Hieronymus van Eycken, el Bosco. Es una pintura flamenca, digámoslo así, que es un poco lo que sería renacentista en la zona de Bélgica, ¿cierto? Entonces, periodo expansivo del Renacimiento en esa zona. Entonces, es bastante interesante, es muy en contexto también con todo esto. Está el paraíso, o sea, el jardín en el Edén, lo que sería el terrenal, la parte terrenal y el infierno, el purgatorio. Es una obra muy interesante para analizarla. Y aquí tenemos, bueno, varias cosas muy interesantes, pues nos dice bastante. Y vamos a hacer un paseíto, vamos a ir hasta Italia, exactamente vamos a ir hasta Roma para ver la Capilla Sixtina. Vamos a analizar un poquito nuestra Capilla Sixtina, ¿ok? Para poder analizarla, y ya que estamos encerrados en casa vamos a ir hasta allá sin necesidad de coger el avión. Y vamos a ir pues a ver un poquito desde este punto a 360 grados cómo es la Capilla Sixtina. eh, es bastante interesante este elemento porque nos permite, miren, analizar muy bien cada elemento. Aquí tenemos la creación de Adán, miren, como elemento central dentro de todo lo que serían los frescos de la Capilla Sixtina. Tenemos una cantidad de elementos los cuales vamos a analizar dentro de nuestras diapositivas. Miren acá, esta página es genial, es directamente la página del Museo del Vaticano. Es estupenda esta página aquí con todo lo que nos muestran sobre la cantidad de arte que tienen allí guardado. Eh, Aquí está todo, miren. Bueno, entonces regresémonos por acá antes de que nos saquen por estar fuera de horario. Ya voy a mirar quién escribió, un segundito. Sí, es chévere esta, ¿cierto? Bastante interesante para el que después quiera analizarla con calma. Le dejo el link como dice un amigo, para que puedan analizarla. Bastante interesante. Bueno, entonces tenemos a Franco Mariana, Cedeño Fanny, Manrique Ingrid, Ruiz Mariana, eh, Morcillo a Angie Melissa, Moreno Mariana. Siempre me equivoco acá con las... A ver. Sastoque Julio. ¿Qué pasa con las demás personas? Quisiera saber eso. Bueno, creo que voy a empezar a llamar lista en estos días. Bueno, entonces iniciemos con este elemento, pero antes de esto, yo quisiera tener un poquito de feedback, que enciendan esos micrófonos, escuchar sus vocecitas y que me cuenten un poco cómo les ha ido con la línea de tiempo como trabajo final, o sea, trabajo final del segundo corte. Pues bien, ha sido interesante, me ha gustado. Sí he tenido uno que otro enredo, pero normal porque nunca había intentado hacer algo así. Mm.
Bueno, creo que es un buen método para que tengan un poco más claro el conocimiento cronológico de las etapas de este periodo, ¿cierto? Pero no sea perezosa, Ingrid, encienda el micrófono y hablen todas, a ver, yo quiero escuchar y Sí, también a porque Julio. pues uno se va organizando según las fechas, entonces como que va jugando todo. Ujú. Buenas noches, Buenas buenas noches. tardes. La verdad, tuve muchos problemas para organizar cronológicamente las etapas y hasta le agregué una que no sabía. Entonces, pero pues sí, está interesante porque, digamos, en cuanto a memorizar, se aprende mejor así porque uno mismo lo está investigando y está entendiendo más las cosas. Y segundo, pues, no sé, se distrae más, o sea, como que hay más interés en las cosas. Claro. ¿Quién más? Yo, profe, Bueno, Mariana. A ver, Mariana o Julio, no sé quién quiera hablar. buenas noches. Buenas noches. Eh, Así pues, así como lo dijo Ingrid, sí, al uno mismo investigar y hacerlo en la línea del tiempo, pues se entiende ya un poco más y se aprende con más claridad. Ujú. Sí, Mariana. Profe, fue muy chévere. También tuve algunas dificultades a la hora de hacer, pues ¿por el qué? Por el movimiento de cada uno. Quería hacer algo diferente con mi propio diseño, entonces me demoré más y pues al final tuve buenos resultados. Genial, genial. ¿Y Melissa? Bien, profe, también me pareció muy chévere pues el hecho de tener, de recopilar esta información otra vez y como que le coge uno más, no sé, importancia a cada obra que pues uno va colocando en la línea de tiempo. Bueno. Bueno, entonces iniciemos con la ficha técnica del David de Miguel Ángel. Manifestación artística está considerada una escultura de bulto redondo. Bulto redondo quiere decir que es un figurativo en forma, digámoslo así, a forma redonda, no es un figurativo cuadrado rectilíneo. La obra sería un el autor Miguel Ángel, de 1475 a 1564, fue la existencia de Miguel Ángel Buonarrota, la técnica talla, material mármol, movimiento artístico renacimiento, la cronología de 1501 a 1504, se demoró aproximadamente 3 años, el siglo XVI, el Cinquecento. La localización original sería la Piazza Signoria Florencia. Está mal escrito pizza y es piazza, la plaza. Signoria Florencia. Localización Galería de la Academia de Florencia. Análisis técnico. Escultura exenta realizada en mármol de Carrara en 1501. El Consejo de Obra de la Catedral de Florencia, operai de la Ópera del Duomo, o sea, obreros de la obra del el Duomo sería la catedral principal de cada ciudad, decide dar a Miguel Ángel el bloque de mármol de Agostino di Duccio o su ayudante habían desbastado tan mal en la década de 1460 que la figura gigante que tenía que sacarse de él, destinada a uno de los contrafuertes de los tres ábsides de la catedral, tuvo que ser abandonada. Antonio Rossellino, encargado en 1476 de hacer la obra, no hizo nada. De este bloque Miguel Ángel sacaría este David. Tamaño del bloque 5,48 metros. Hoy la altura es de 4,34 metros. Tiempo de realización 2 años y medio. La ejecuta cuando tenía 26 años de edad. Por lo tanto podemos decir que ya a temprana edad se podía considerar un genio de la escultura, del arte Miguel Ángel, ¿cierto? Aquí podemos analizar los bloques
a los que se refieren, un bloque de estos de 5,48 es aproximadamente este tamaño, miren. Estos son partes de los bloques de mármol que sacan, pero pues en esa época no tenía nada que ver cómo se sacaba esto. Esto está hecho, se saca aquí, esta máquina tiene, miren esto acá, todo esto son unas máquinas que tienen unos hilos diamantados, o sea, con diamante sintético, y lo que hacen es hacer estos cortes perfectos. Esto le van echando agua y este hilo va recorriendo acá y va cortando, va seccionando el bloque, así va bajando y va sacando estos cortes perfectos. Luego viene una máquina, esas grandotas Caterpillar, y lo que hace es bajar el bloque, lo tumban y luego se llega una máquina, lo cargan en un camión y se lo llevan, lo bajan por todos estos caminitos acá. Miren, esto es una locura. Yo he subido caminando por todo esto, llego no cansadito y bajan todo esto y lo llevan ya a trabajar. Antiguamente no había esta comodidad. Antiguamente era un trabajo supremamente peligroso. Hoy en día sigue siendo peligroso. Muere mucha gente haciendo esto, aplastados, se caen por acá. Yo mismo casi me caigo por acá en uno de estos alturas así. Estos son 6, 7, 8 metros de altura. No se da cuenta uno y con la cámara y puede terminar cayéndose. Antiguamente, ¿qué hacían? Sacaban estos bloques, ponían unas astillas de madera gigantes, abrían huecos aquí, eso escarbaban, así sacaban un poco de parte de la montaña hasta que encontraban mármol. No era esta cantera así de grande. Ponían estas astillas y todos los días le echaban agua y agua y agua para que la madera que hiciera, puestas estas astillas así en serie, se abriera ese pedazo de montaña, de bloque de mármol. Al abrirse esto, pues sacaban bloques, ¿cierto? Así bloques más o menos de 5 o 6 metros de alto y el ancho que saliera, y luego lo que hacían era desbozarlo y le quitaban partes para poderlo movilizar y hacían una cosa que se llamaba litzatura. Vamos a verla acá. La litzatura es esta, miren. Voy a mostrarles acá rápidamente este videito para que se den cuenta la litzatura, cómo se realizaba, o sea, cómo hasta hace tan solo 100 años se continuaba a hacer esto. Esto es del Instituto Luce de Italia. Segundo. No pasa nada. Miren, acá tenemos, lo voy a poner a pantalla entera para que miren, ahí bajan y bajan y lo bajan. Y ahí están 1, 2, 3 días bajando todo esto. Aquí dice: los industriales han hecho un don en el enorme bloque. Los obreros hacen el don de su trabajo. Buenas noches. Bueno, y ahí tenemos, pues eso sería la litzatura, bajar ese bloque ahí por esa montaña, así, una locura bastante loca. Bueno, entonces ahí tenemos cómo bajaron más o menos, pero en el 1476, cómo bajaron por todas estas montañas gigantes. No solo es esto es gigante por acá, por todo lado, cómo bajaron por estas laderas así, esos bloques. Bueno, análisis iconográfico. Figura masculina, joven, desnuda, de pie, presenta tamaño colosal. Tema religioso extraído del Antiguo Testamento. David echó a correr a lo largo del frente del ejército para ir al encuentro del filisteo. Metió la mano en el zurrón, sacó de él un chinarro y lo lanzó con la honda. El chinarro se clavó en la frente del filisteo y este cayó de bruces a tierra. Así David, con una honda y una piedra, venció al filisteo y le hirió de muerte. Corrió parándose ante el filisteo, y no teniendo espada a la mano, cogió la de él. Sacándola de la vaina, le mató y le cortó la cabeza. Primera de Samuel 17. David acaba de doblar.
Voy a Cristian, silenciar este pregúntale a Cristian. micrófono. Ok, listo. Eh, Sacándole la vaina, David acaba de doblar el brazo izquierdo para pasar la honda sobre su hombro. La honda le cae por la espalda y la recoge con su mano derecha, casi pegada al muslo. Aquí podemos ver su mano izquierda con la honda. Aquí como pasa por detrás, miren estos pliegues, ¿cierto? Se desliza acá sobre el muslo y la tiene aquí cogida, miren, pegada al muslo con su mano derecha. Análisis iconográfico 2. Este aspecto iconográfico más novedoso que presenta el David de Miguel Ángel es que, en lugar de mostrarnos un David victorioso como habían hecho Donatello y Verrocchio, con espada y la cabeza de Goliat a los pies, nos representa la figura del héroe en el momento de la concentración de la voluntad, con vistas a la acción a ejecutar. De hecho, mientras mira hacia la lejanía con el ceño fruncido como para tomar puntería, desata la honda que lleva colgada del cuerpo. Argan, el artista nos representa. Argan es un crítico de cine, de historia del arte, perdón, y un historiador. El artista no representa la acción, sino su impulso moral, la tensión interior que precede al desencadenamiento del acto. El enemigo Goliat lo intuimos siguiendo la mirada de David, quizás de la misma forma que los florentinos intuían la presentación al norte de su rival Milán. Aquí tenemos la representación del David de Miguel Ángel y aquí tenemos la representación del David de Verrocchio con la cabeza de Goliat aquí en el suelo, y aquí tenemos la representación de Donatello con una espada también en una forma completamente distinta. Análisis iconográfico 3. El tema de David tiene una larga herencia simbólica que arranca más allá de la propia Biblia, del mundo de la mitología clásica, pues David se va a erigir en el Hércules cristiano, vencedor de su trabajo contra Goliat. Por ello, años más tarde, la escultura que acompañará en la señoría al David será Hércules y Caco de Bandinelli. Por otro lado, este tema será uno de los preferidos de los artistas florentinos por las connotaciones que tenía respecto a la rivalidad entre Florencia y Milán. David vendría a ser el ejemplo de la libertad de Florencia, conseguida haciendo frente a la todopoderosa Milán y en determinadas ocasiones frente al autoritarismo de los Medici. Ya sabemos quiénes son los Medici, ¿cierto? Vasari, de igual modo que David, defendió a su pueblo y lo gobernó con justicia. Así, quienes rigen los destinos de esta ciudad deben defenderla con arrojo y gobernarla con justicia. Aquí tenemos el Polaiuolo, Hércules luchando con la Hidra. Análisis formal, composición 1. Tolnai, el contraste entre los dos lados es muy marcado. Todo el peso descansa sobre la pierna derecha y este lado es estrictamente vertical y cerrado. El otro lado, con la silueta quebrada por el brazo levantado, está abierto. Aquí tenemos el análisis, miren. Todo el peso descargado sobre la parte derecha. La parte izquierda completamente rompe el esquema lineal. La larga línea de la silueta de la mano izquierda, ¿cierto? Abierta contrasta con la forma cerrada de la derecha, expresando la idea medieval del lado pasivo, abierto y vulnerable, opuesto al activo, cerrado y agresivo, mientras la cabeza de cabello rizado claroscurista por estar trabajada a trepano, se gira en dirección de donde se puede venir el ataque. Contraste entre los dos flancos: flanco derecho, brazo estirado; flanco izquierdo, brazo flexionado; flanco derecho, pierna estirada; flanco izquierdo, brazo flexionado. Desequilibrio compositivo,
primacia del flanco izquierdo con la concentración en la parte superior del brazo flexionado, la onda y el giro de la cabeza. Análisis formal. Composición 2. Miguel Ángel modifica el contraposto clásico. La pierna derecha está firmemente asentada en el suelo, la izquierda adelantada y separada. Esta posición en la pierna flexionada adelantada rompe con el contraposto clásico, en el que la pierna exonerada se situaba siempre por detrás de la pierna de sostén en posición de avance. Aquí tenemos un ejemplo con Policleto de Dorifo sobre el avance del periodo griego. Análisis formal, composición 3. Miguel Ángel rompe la frontalidad clásica con el giro de cabeza, con la disposición de la onda desplegada por la espada y con la piedra o mango de la onda oculta por la mano. Análisis formal, volumen. Como todas las obras de Miguel Ángel, el modelado es fuerte, pero la forma alargada y estrecha del bloque que se le entregó le obligó a hacer una obra casi plana, en la que no puede permitirse ninguna contorsión. Así, en comparación con la riqueza de planos del Moisés y el David está concebido como la figura de un relieve. Como todas las obras de Miguel Ángel, está aquí, es que, a ver, perdón, es que me falla a veces este mouse. En el análisis figurativo 1 tenemos que el David de Miguel Ángel no es el muchacho tranquilo y triunfador, tocado por la gloria, tal y como lo había representado Donatello, sino un joven de energía y fuerza latente, de poderosos miembros y expresión entre atenta y desconfiada. El detallismo de la cabeza nos permite percibir la pasión del rostro, con su intensa vida interior, plenamente concentrado en la acción que se avecina. Es un rostro que expresa firmeza y seguridad, cabello trabajado a trépano, al modo clásico. La figura muestra la tensión del momento, ni un solo miembro se encuentra distendido o estático. No obstante, se rompe cualquier sensación simétrica equilibradora con una mayor tensión del brazo y pierna izquierda. Análisis figurativo 2. El movimiento contenido. Centrípeto, con líneas de fuerza que retoman hacia el bloque. A diferencia del movimiento centrífugo del barroco, es evidente, sobre todo en las manos, una casi unida al hombro, otra apoyada en el muslo. Miguel Ángel subraya fuertemente músculos y arterias, tendones y venas, con un delicado modelado en el que el mármol se riza y transparenta los huesos, adquiriendo una apariencia blanda y flexible. Análisis figurativo 3. En cuanto a la desproporción de los miembros, singularmente de las manos, Wolfing lo explica mencionando que esa desproporción es característica de los cuerpos adolescentes. Thomas Llorens, por su parte, apunta a lo siguiente: el gigantismo de la cabeza y de la mano derecha podrían responder al deseo de corregir las deformaciones ópticas que hubieran condicionado la visión desde la calle. Si la estatua se hubiera situado en lo alto del contrafuerte de la catedral, como estaba previsto, habría que tener en cuenta igualmente las condiciones que imponían las dimensiones predeterminadas del bloque de mármol y el hecho de que ya había en él una figura mal esbozada. Seymour asocia el gigantismo de la cabeza y de la mano
derecha con el hallazgo arqueológico en Roma de una cabeza y una mano colosales del emperador Constantino. Aquí podemos apreciar esos detalles como decíamos antes en la diapositiva anterior, ¿no? Las venas, tendones, miren ese detalle tan perfecto de ese figurativo. Aquí tenemos la cabeza y la mano de Constantino del siglo IV. La obra en su contexto comitente, autoridades de la República de Florencia, ligadas a la Catedral de Florencia y al poderoso gremio de la Lama, formaba parte de un proyecto que consistía en las esculturas de 12 personajes del Antiguo Testamento que se ubicarían en los contrafuertes del ábside de Santa María de las Flores. Nanni di Banco y Donatello ya habían esculpido un Isaías y un David. El encargo de David fue a parar en un primer momento a Agostino di Duccio, más tarde a Rossellino y finalmente, cuando ambos habían demostrado su imposibilidad de dar la forma deseada a un bloque de mármol de unos 4 metros, el proyecto pasó a Miguel Ángel. La obra en su contexto espacial y funcional. La localización inicial de esta obra, cuando se le encargó a Agostino di Duccio, iba a ser un contrafuerte de la catedral. Una vez que el encargo pasa a Miguel Ángel y finaliza la obra, la popularidad de la escultura obligó a que se reuniera una comisión de artistas que debía buscarle otro destino, otra ubicación. Esa comisión, integrada entre otros por Botticelli y Leonardo, consideró que la obra debía estar relacionada con una perspectiva mural. En principio eligieron la Loggia dei Lanzi, pero Miguel Ángel impuso su criterio y se acabó ubicando junto a la puerta del Palazzo de la Signoria. Según Wolfing, la obra lo exige, pues está trabajada en planos y no para ser contemplada desde todos los lados. Por otro lado, esa ubicación frente a la Signoria reforzaría su valor simbólico como emblema de una Florencia que se había liberado de la dictadura de los Médicis. Con posterioridad a 1873 se trasladaría a su emplazamiento actual. Referente simbólico de la independencia de Florencia, mantenía frente a las tentativas hegemónicas de Milán. La obra en su contexto, la obra y sus referentes renacentistas. 1. Como ya se ha dicho, este David rompe con la iconografía tradicional. Miguel Ángel, a diferencia de Verrocchio y Donatello, abandona la representación de David como una figura pequeña, con frecuencia adolescente y en actitud victoriosa, cabeza a los pies y con cierta altanería. Respecto a esta novedad iconográfica, señala Wolfing, un David no debería ser otra cosa que la imagen de un vencedor joven y hermoso. Así lo representó Donatello, como un muchacho fuerte, y Verrocchio como un muchachito esbelto, delicado y anguloso, que nos ofrece Miguel Ángel como ideal de belleza juvenil, un joven descomunal en plena adolescencia que no es un niño ni hombre, en la edad en que se estira el cuerpo cuando los miembros con enormes manos y pies resultan desproporcionados. Por otro lado, recordemos que Miguel Ángel opta por el monumento previo a la acción, al lanzamiento de la piedra. La obra en su contexto y sus referentes renacentistas. Algunos autores, Tolnay y Martín González entre ellos, apuntan también al San Jorge de Donatello como modelo de David de Miguel Ángel. Su papel de guerrero cristiano que lucha contra el mal, cabeza, su actitud concentrada, mirada fija. Aquí tenemos el Donatello
de San Jorge, o sea, el San Jorge de Donatello. La obra en su contexto y sus referentes clásicos. Policleto. No puede entenderse esta obra si se prescinde de lo que significa la estatuaria griega, los atletas de Policleto y Lisipo, especialmente respecto a Doriforo de Policleto. El David de Miguel Ángel comparte ciertos aspectos formales: contraposto con brazo derecho y pierna derecha estirados, flanco izquierdo marcado por la flexión de la pierna y del brazo, giro de la cabeza más leve y a la derecha, en el caso del Doríforo, más acusado y hacia la izquierda en el David. Diferencia evidente: la pierna flexionada del Doríforo se retrasa en línea, mientras que el David, al situarse casi por delante de la pierna de sostén, se abre más y adopta un perfil más diagonal. Podemos ver esa diagonalidad, la vista opuesta, el brazo, la diferencia que tenemos, pero siempre conserva qué cosa, ese avance del pie, aunque sí lo tenemos menos flexionado en el David. La obra en su contexto y sus referentes clásicos. Lisipo. En cuanto al apoxiomenos de Lisipo, la semejanza radica en la particular forma de entender el contraposto clásico. En el contraposto clásico, la pierna flexionada se retrasa. Con Lisipo, en su apoxiomenos, esa pierna se pone prácticamente a la par de la otra. Ahora, con Miguel Ángel, la pierna exonerada se adelanta respecto a la otra. Por otro lado, la pierna flexionada está en ambos casos mucho más separada de la de sostén que en otras obras como el Doríforo. Ambas piernas flexionadas toman una disposición más diagonal que en esas otras obras. La obra y sus referentes clásicos con Lisipo. Otro aspecto que liga de alguna manera esta obra a Lisipo es el hecho ya señalado más arriba de cómo se obliga al espectador a rodear la estatua para comprenderla en su totalidad. Ya Lisipo, en su Hércules, obligaba al espectador a girar alrededor de la escultura para ver la manzana que escondía en una de sus manos. En el caso de David, también nos vemos obligados a girar sobre él para observar cómo resbala la onda por su espalda y cómo el héroe se apresta a cargar la piedra. La obra y sus referentes clásicos. Apolo de Belvedere. El hallazgo también en el siglo XV del Apolo de Belvedere, según algunos, pudo influir en el David de Miguel Ángel, obviamente en el giro de la cabeza hacia la derecha. El tema de David en el barroco. Bernini. Esta escultura es un claro ejemplo del espíritu barroco. El momento elegido es el del lanzamiento de la piedra, momento pues de máxima tensión corporal, torsión del tronco con posición diagonal. La obra en la trayectoria de Miguel Ángel. La escultura fue comenzada cuando el artista tenía 26 años, en 1501, y terminada en 1504. La realiza tras una estancia en Roma, donde ya ha dejado para la posteridad su piedad. A su regreso a Florencia, además de este David, esculpe su Virgen con el Niño de Brujas, dos relieves en forma de tondo con el mismo tema. La obra en la trayectoria de Miguel Ángel. Entre 1502 y 1508, Miguel Ángel concibió un nuevo David que iba a realizar en bronce.
La obra se quedó en proyecto, pero se conserva el boceto, conocido como David de Rohan. Parece que en este caso se iba a representar un David victorioso, con los pies sobre la cabeza de Goliat. El boceto. La obra en la trayectoria de Miguel Ángel. En la bóveda de la Capilla Sixtina, en una de las pechinas de la arquitectura figurada por Miguel Ángel, encontramos de nuevo el tema de David y Goliat. En este caso, el autor optó por representar el tema en el preciso momento en el que David se dispone a cortarle la cabeza al gigante. Mayor dinamismo que en la escultura con posición diagonal. La obra en su contexto, en la trayectoria de Miguel Ángel, la mirada tan expresiva y hacia la izquierda la encontramos previamente en su San Próculo y volveremos a verla en su Moisés para el sepulcro de Julio II. Características generales. Miguel Ángel Buonarroti, 1475 al 64 a 1564. Entonces tenemos que... No te preocupes. Entonces tenemos inspiración clásica, juventud influido por Donatello, idealismo, rebeldía, observación, naturalismo, veracidad, impetuosidad, humanismo y misticismo platónico, búsqueda del ideal de belleza, expresividad, tensión física y espiritual, dignidad y nobleza del cuerpo humano, vejez, recurre a temas de juventud, pero desde el planteamiento diferente, amargura, dolor, soledad, misticismo espiritual, lirismo. Entonces tenemos virtuosismo y piedad, Rondanini, piedad de Florencia, Incaba, abandono definitivo del canon clásico de belleza, armonía y proporción, alejamiento de la fuerza titánica y vigorosidad expresiva del Moisés. Antinaturalismo, cuerpos escuálidos y alargados, casi inmateriales y etéreos, formas esbozadas, texturas áspera, despreocupación por la belleza externa, dramatismo y subjetivismo. Tenemos potencia física enérgica aquí en el mausoleo de Julio II, Moisés, esclavos, Capilla Medici. Tenemos potencia física, enérgico y espiritual habitual, inspira respeto y temor, indignación y cólera contenida, anatomía titánica, expresividad y movimiento, no es un monumental, sino grandioso plasmación de la terribilidad. Aquí tenemos Batalla de los Centauros, Virgen de la Escalera, Piedad del Vaticano, David, poder y gloria, colosalismo y grandiosidad, desnudo y nobleza del cuerpo humano, terribilidad, tensión y dramatismo, contenido, desproporción expresiva, precisión anatómica, paradigma del hombre del Renacimiento, virtuosismo y perfección, técnica mármol blanco de Carrara. Vida, creación, evolución, presencia de lo espiritual en la materia. La forma está contenida en la materia. Tenemos entonces como base la terribilidad. Conjuga el cristianismo en cuanto a la temática y el clasicismo en cuanto al ideal de belleza y perfección técnica. El pulimento del mármol permite que la escultura brille con intensidad. Los mantos cincelados a la manera clásica con oquedades que originan contrastes de luz y sombra. Sería el canon de belleza del siglo XV, madurez, manierismo, ruptura, anuncio del barroco. Bueno, ¿cómo van, chicos? ¿Nadie más va?
aparte Mariana, Laura Mariana, Mariana Alejandra y Camilo. Bueno, es pesadita el análisis de una obra como el David de Miguel Ángel. Yo diría que, bueno, aquí tenemos todavía un análisis larguísimo, sobre todo el análisis del David de Miguel Ángel y toda la contextualización. Y si continuamos hasta el final, pues se nos acaba el tiempo. Entonces yo les diría que les puedo subir este documento si quieren continuar viéndolo. Sí, como el análisis de las obras de Botticelli también. Y podríamos dar una ojeada también, por ejemplo, a esto que me parece súper interesante para que veamos también la parte pictórica. Tenemos el juicio final de Miguel Ángel, ¿cierto? Apocalipsis de San Juan. Tenemos acá el juicio final o el juicio universal, es el mural realizado al fresco por Miguel Ángel para decorar el ábside de la Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano de Roma. Tenemos que la Capilla Sixtina es esta, ¿de acuerdo? Esta parte aquí. Cuando uno habla de Capilla Sixtina, muchas personas se imaginan que la Capilla Sixtina es la cúpula que se ve desde la Plaza de San Pedro. No, la Capilla Sixtina es esta, ¿de acuerdo? Ahorita la vamos a ver en nuestro recorrido virtual, ¿de acuerdo? Antecedentes: la pared del altar donde ahora está el juicio final contenía otros murales de la serie de las historias de Moisés y de Jesús. Estaban la Asunción, la Natividad de Cristo y el descubrimiento de Moisés. Más arriba se encontraban los tres primeros papas, donde estaban Simón, Pedro. Miguel Ángel tuvo que sacrificar estos frescos de Perugino de la zona del altar para pintar su obra, lo que le valió numerosas críticas. En 1533 el Papa Clemente VII encargó a Miguel Ángel pintar la escena del juicio final. Aquí tenemos nuestra escena del juicio final, ¿no? Miren, imponente absoluta. Sí, claro, tuvo que sacrificar esos frescos. Este sería el fresco más grande jamás pintado sobre esta escena bíblica. Datos concretos del mural: nombre, el juicio final, autor Miguel Ángel, del 537 al 41, pintura al fresco, renacimiento italiano, pared frontal de la Capilla Sixtina en Roma, Italia. Aquí vemos Plaza de San Pedro, ¿cierto? ¿Quién fue el que realizó la Plaza de San Pedro? ¿Nadie se acuerda quién realizó la Plaza de San Pedro? ¿O no se acuerdan en qué periodo fue realizada la Plaza de San Pedro? La plaza ya fue hecha, fue en el barroco, ¿no? Sí, Y no recuerdo el nombre del Bernini. que la hizo. Bernini. Sí. Bueno, aquí tenemos la Capilla Sixtina, miren. La gente piensa muchas veces que la Capilla Sixtina es el Duomo, ¿cierto? Pero no, es acá. Uno entra por aquí y no dejan entrar acá, hay una entradita por acá, uno entra aquí en esta parte así, lo dejan pasar por acá porque este es el ingreso. Miren, Palacio Apostólico, aquí esto también muchas veces no se puede entrar, uno entra por acá a un lateral, entra a esta placita, luego entra por acá y accede a la Capilla Sixtina. Luego todo esto es la parte museal del Vaticano. Aquí tienen una cantidad de obras impresionantes. El juicio final fue encargado por el Papa Clemente VII en 1533, pero fue confirmado por el Papa Pablo III en 1535, ya que Miguel Ángel rechazó el proyecto en un primer momento. Finalmente Miguel Ángel lo pintó entre 1537 y el 41 tras el saqueo de Roma.
de 1527 por las fuerzas mercenarias del Sacro Imperio Romano Germánico, que terminaron con el Renacimiento romano, poco antes del Concilio del Trento. Aquí tenemos una representación del saqueo de Roma en 1527, un grabado de San Martín van Heemskerk y publicado en 1555. El tema estaba entonces relacionado con lo que había sucedido en la iglesia en los años precedentes, es decir, la forma protestante y el saqueo de Roma. Por eso se intentaba representar a la humanidad haciendo frente a su salvación. El mural fue terminado en 1541. La pintura provocó escándalo y críticas muy violentas, pues para la época se consideraba vergonzoso la representación de figuras desnudas, especialmente algunas parejas cuyas posturas podían parecer comprometidas. El tema de los desnudos estaba tapado o apartado por la Iglesia Católica. El escándalo fue tal que se acusó a Miguel Ángel de herejía por inmoralidad y obscenidad, aunque el Papa Julio III, sucesor de Pablo III en 1550, era tolerante y no se preocupó por los desnudos. El juicio final fue objeto de disputas entre el cardenal Giampietro Carafa y Miguel Ángel. Carafa se convirtió en 1555 en papa, cuyo predecesor fue Marcelo II, tras durar unos meses en el cargo del papado. Cuando Giampietro Carafa se convirtió en papa, Pablo IV, organizó junto a Monseñor Cernini, embajador de Mantua, una campaña de censura conocida como la campaña de la hoja de parra, que consistió en cubrir con hojas de parra las estatuas del Vaticano y en colocar paños de pureza sobre los genitales de todos los personajes del juicio final de Miguel Ángel. Este último trabajo se realizó bajo el pontificado del Papa Pío V. Se encargó Daniele de Volterra, discípulo de Miguel Ángel, a quien por este trabajo se colocó el sobrenombre de Braguetone, pintacalzones. Daniele murió 2 años después de iniciar el trabajo sin haberlo terminado. Las esculturas al inicio, antes de ponerle la hoja de parra sería la hojita esa como de la uva, la que se ve como que tapan siempre a Adán y a Eva. Sí. Tenía qué cosa, lo que habían hecho era que todos los genitales de las esculturas que estaban en el Vaticano no les habían puesto una hoja de parra al inicio. Habían directamente con un martillo y un cincel quitado los genitales, o sea, estaban desgenitados, y después dijeron esto nos parece un poco antiestético, se ve feo, y fue que pusieron la hoja de parra. Más adelante, en 1570, cuando Miguel Ángel ya había fallecido, el Greco propuso repintar el juicio final, pero esta vez acorde a las ideas de la Contrarreforma. Pero para entonces el fresco del juicio final ya era tan aceptado entre los religiosos que el Greco tuvo que abandonar Roma por decir tal locura. Avanzamos en la historia hasta el año 1710, año en el que se inicia una restauración en la que el fresco recibió capa de cola, la cual se creía que fijaría los colores y evitaría su descomposición, pero finalmente terminó por adherir al muro todo el polvo y humo que había en la atmósfera de la capilla. Además que la cola se oscurece con el tiempo, terminó por darle a la pintura un aspecto oscuro. Mucha gente pensaba que la obra de Miguel Ángel era así de oscura y opaca. Esta primera restauración termina en 1714. En 1980 se inicia una segunda restauración, en la que se utiliza diversos productos químicos. Este es el momento en el que se descubrió que esta obra poseía ricos colores vivos y claros. El juicio final no era una obra oscura, sino luminosa. Esta última restauración termina en el año 1999. Aquí tenemos la obra del juicio final antes de la restauración. Miren qué oscuro, se veía propio demoníaco, ¿no? O sea, bastante fuerte. Aquí la tenemos durante la restauración, cuando empiezan a quitar esta cola de encima. Y aquí la tenemos después de la restauración. Miren la diferencia de todas maneras. Cuando un fresco
sufre una restauración por degrado. Miren la diferencia de los colores, miren estos colores que son frescos originales y esta que fue la que le hicieron esa restauración, ¿ven? Qué diferencia entre colores, estos de acá y estos de acá. Eje cronológico, algunos acontecimientos para organizar ideas en torno al mural. En 1533 Clemente VII encarga el mural a Miguel Ángel. En 1535 Pablo III confirma el encargo del mural. En 1550, inicio del pontificado de Julio III, se preocupó por los desnudos. En 1555, mayo, inicio del pontificado de Pablo IV, Carafa, inicio de la hoja de parra. En el siglo XVI, inicio pontificado Pío IV, no mencionado. En 1555, abril, inicio del pontificado de Marcelo II. En 1541, Miguel Ángel termina el mural. En 1537, Miguel Ángel comienza el mural. En 1534, inicio del pontificado de Pablo III. Bueno, aquí tenemos un poco de elementos, bibliografía de Miguel Ángel, ¿cierto? Pero pues vamos a dejar un poquito de esto sobre la bibliografía de Miguel Ángel. Esta es Florencia. Tenemos una introducción al texto bíblico. Si quieren lo leemos un poquito. Juicio final de Miguel Ángel está extraído del Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis de San Juan, también conocido como el libro de las revelaciones de Jesucristo, es el último libro del Nuevo Testamento. Por su género literario es considerado por la mayoría de los eruditos el único libro del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético. El Apocalipsis quizás sea el escrito más rico en símbolos de toda la Biblia. La cantidad de símbolos, eventos y procesos complica la tarea de interpretar la totalidad del texto, es cierto. El Apocalipsis de San Juan tiene 22 capítulos. La estructuración dada por los investigadores del Apocalipsis se estructura de manera septenaria. A continuación veremos dicha estructura. ¿Quieren verla o quieren que pasemos a las siguientes diapositivas, chicos? Veámoslas, profe. Bueno. Ahí todos sí, veamos. Riondos. Estructura del Apocalipsis de San Juan. Las 7 cartas a la iglesia. Los 7 sellos. Las 7 trompetas. Las 7 visiones de la mujer y el combate con el dragón. Las 7 copas. Los 7 cuadros sobre la caída de Babilonia. Las 7 visiones del fin. Análisis e interpretación. Breve introducción. El juicio final es el mismo, todo un alegato de la pintura manierista de moda en Roma hacia 1533. Fresco sobre muro, sus claves artísticas son espacio irreal, discontinuo, sin perspectivas, pero recupera el recurso antiguo y medieval de la perspectiva jerárquica con la figura de Jesucristo. Aquí la tenemos en el centro, Jesucristo, ¿cierto? Colores de gama cromática fría, azules, blancos, verdes. Composición giratoria, de izquierda hacia arriba y luego bajando por la derecha. Aquí tenemos, miren, sube toda la composición, ¿cierto? Aquí tenemos a Jesucristo, baja la composición. Los que van a ser juzgados suben por la izquierda. Los justos se quedan arriba. Mientras que los condenados bajan por la derecha hacia el infierno. Aquí podemos ver un detalle, miren. Es decir, a la derecha de Cristo, una inmensa columna de personas trabajosamente van ascendiendo para colocarse junto a los bienaventurados, los santos y los mártires. Mientras que a la izquierda de Cristo una turban multa es precipitada
a los infiernos. Para finalizar la breve introducción, apuntar que Miguel Ángel no se centra en la totalidad del mural en el Apocalipsis de San Juan, sino que juega también con elementos de la pasión y con la mitología clásica. Miguel Ángel incluye alguna variación curiosa que veremos más adelante. Aquí tenemos entonces grupo de ángeles portando símbolo de la pasión, cruz y corona de espinas. 1A. Voy a agrandar aquí para verlo más grande. Grupo de ángeles portando símbolo de la pasión de la columna. A2, miren. Una corona circular, santos patriarcas. Corona circular, mártires vírgenes. Tenemos acá toda esta parte, miren. Grupo de los condenados que caen al infierno. Grupo traslado de los muertos en la barca de Caronte. Centro, los ángeles trompeteros para despertar a los muertos de la zona inferior izquierda, miren. Todos los muertos que se despiertan. Y aquí los ángeles trompeteros. Aquí tenemos a Caronte. Uy, perdón. Grupo muertos llamados por los ángeles trompeteros. Aquí los ángeles que los levantan y los suben. Grupo los juzgados que ascienden al cielo. Los pequeños detalles, ¿no? de la obra acá, miren, por ejemplo. ¿Ustedes qué interpretarían acá? Tenemos sucesivamente Cristo como juez en el centro del mural. A los pies de Cristo, dos santos. A la izquierda, San Lorenzo. A la derecha, San Bartolomé. ¿Qué tal? Fuerte el fresco, ¿cierto? Muchos elementos. Ujú. Entonces aquí tenemos una estructuración de formas. Ángeles con los símbolos de la pasión, cruz, corona de espinas. Ángeles con símbolos de la pasión, columna. Cielo, bienaventurados. Cirineo, San Sebastián, otros mártires. San Andrés, San Juan Bautista, San Pedro, San Bartolomé, Miguel Ángel y San Lorenzo. San Bartolomé, miren, es un autorretrato de Miguel Ángel, miren. Se incluyó ahí en la obra. Grupo ascendente de salvados, grupo descendente de condenados, mundo terrenal, resurrección de los muertos, boca del infierno. El infierno, los condenados son conducidos en la barca de Caronte. El orden en el que vamos a analizar el mural va a ser desde la parte superior, empezando por los lunetos, hasta la parte inferior y de la izquierda a derecha. Empezamos por esta parte, por esta. Aquí. B2,
B1, tenemos esta parte, B3, B4, C1, C2, C3, D1, D2. Aquí vemos en el A1, el luneto superior izquierdo, nos encontramos la corte celestial de Dios. Este primer grupo de ángeles porta símbolos del martirio y la pasión de Cristo. Tenemos la espina de coronas y la cruz, ¿cierto? Podemos observar la cruz, la corona de espinas y los clavos de pasión. Aquí están los clavos. Sin embargo, este luneto es ajeno a la situación que se está viviendo más abajo. Tenemos la cruz, tenemos la corona de espinas. Esperen que este mouse me está fallando. Ya. En el luneto superior derecho nos encontramos con un segmento grupo de ángeles de la corte celestial de Dios portando la columna de la flagelación, símbolo de la pasión. Sin embargo, este luneto, al igual que el anterior, es ajeno a la situación que se está viviendo más abajo. B1, B2, B3, B4. Tenemos B1, B1, B2, B3, B4. Formando la primera corona nos encontramos con santos patriarcas de la Iglesia Católica, y formando la segunda corona nos encontramos con varios santos alrededor del conjunto central. Entonces esta es la primera corona, segunda corona. Nos encontramos conjunto de la obra que rodean a las dos figuras centrales, Cristo y la Virgen María. Miguel Ángel los representa ansiosos y asustados a la espera del veredicto final. Algunos de ellos se pueden reconocer con facilidad al ser representados con sus símbolos o elementos de su martirio. La Virgen María muestra una actitud entre temerosa y desconfiada. Como podemos observar en su rostro, la Virgen María se arremolina junto a su Hijo, como si tuviera miedo de la cólera del Hijo del Hombre. San Pedro, con su símbolo, las llaves de las puertas. Algo más distantes, los personajes que fueron pilares de la religión cristiana, mártires, patriarcas, apóstoles, entre otros, San Pedro y San Pablo, que contemplan atónitos la figura de un Cristo terrorífico. Cristo, el juez, es una figura joven, atlética y musculosa. Su mirada es dura, como lo es el movimiento de la mano. Se dirige a su izquierda, en donde se hallan los torturadores. Estamos ante una representación de un Cristo desconocido, en el que ha desaparecido la bondad y la misericordia, dando paso al Cristo justiciero. La mirada terrible del juez y el movimiento de la mano, la Virgen se agarra a su Hijo. Sin embargo, no es propiamente un Cristo juez, sino una especie de Zeus Júpiter, que lanza al espacio su brazo poderoso y amenazador, alrededor del cual gira un conjunto de personajes en una especie de remolino cerrado por coronas sucesivas, como he explicado anteriormente. Se trata de una interpretación cósmica heliocéntrica copernicana, en la que Cristo ocupa el lugar del Sol. Hacia él convergen todas las figuras, apartándose así de la tradicional visión geocéntrica que la Iglesia tenía en aquellos momentos. A los pies de Cristo se hallan las personas torturadas, especialmente dos mártires que ocupan un lugar privilegiado. A la izquierda, San Lorenzo portando la parrilla de su martirio. A la derecha, debajo de los pies de Cristo, San Bartolomé, que muestra en una mano el instrumento con el cual fue despellejado vivo, y con la otra mano su piel que le fue arrancada. Miguel Ángel pintó en esta piel su propio rostro. Mírenlo ahí. La piel despellejada es un autorretrato de Miguel Ángel.
Una de las interpretaciones existentes para este hecho es que quizás es un reflejo del pesimismo de Miguel Ángel, ya mayor en plena crisis de fe. También se baraja otra interpretación. Como odiaba pintar, se consideró siempre escultor. No hay nada peor que pintar, ni siquiera morir despellejado. Vamos descendiendo por el mural y nos encontramos a la izquierda del espectador, los salvos y resucitados que ascienden hasta el cielo como cadáveres que se recomponen. Y perdón que se me subió la gatita a la escritorio ya. Como cadáveres que se recomponen en esto es la resurrección de la carne, mientras que en la parte inferior se libra una lucha entre los ángeles y los demonios, como veremos después. Los ángeles del Apocalipsis, con sus trompetas que despiertan a los muertos de la parte inferior izquierda, con el sonar de sus largas trompetas, y los ángeles sostienen en sus manos los libros de la vida y la muerte, donde figuran salvados y condenados. Vamos descendiendo por el mural y nos encontramos a la izquierda del espectador los salvados y resucitados que ascienden hacia el cielo como cadáveres que se recomponen. Esto es la resurrección de la carne. Mientras que en la parte inferior se libra una lucha entre los ángeles y los demonios, como veremos después. Los ángeles de su Apocalipsis. Vamos a ver este mouse aquí. A la derecha del espectador están las tinieblas, en donde ángeles y demonios compiten por precipitar a los condenados al infierno en forma de racimos humanos. Todos los condenados están a la izquierda del poderoso juez. Es aterradora la mirada de algunos condenados, el miedo, la desesperación, el terror, la rabia, el odio, precipitados al infierno, al sufrimiento eterno, como racimos humanos. Aquí vemos los demonios cómo se apoderan de los que están condenados. En la parte inferior izquierda se encuentran los demonios en cuevas que desde la tierra intentan llevarse a los salvados al infierno e impedir su ascenso al cielo. Miren acá, entre una cueva. En esta zona donde se encuentra la entrada al infierno, círculo amarillo. Finalmente, mediante una apelación a la mitología clásica, en lo más bajo del fresco, la barca de Caronte, en la laguna Estigia, se dirige hasta la boca del infierno, desde la que se ve a los condenados hundirse en las tinieblas del abismo ante la presencia del juez y el rey del infierno, Minos. Pero este Minos que pintó Miguel Ángel tiene una curiosa variación que comentamos a continuación. Mezcla así Miguel Ángel mitología clásica y teología cristiana en una síntesis aterradora. Aquí tenemos el infierno, las tinieblas del infierno, miren. Miguel Ángel realizó una variación curiosa en la figura de Minos debido al incidente que tuvo con Viallo de Cesena. Uno de los que más insistieron al pontífice para que Miguel Ángel dejara de pintar tantos cuerpos desnudos fue Viallo de Cesena, gran maestre de ceremonias del Vaticano. Viallo le dijo: esta es una buena pintura para decorar una taberna o una sala de baño, pero es inadecuada en un lugar tan sagrado, ya que muestra desnudeces indecentes. Aquí tenemos que Miguel Ángel puso
el Viaggio. Mírenlo. Miguel Ángel, rabioso por dicha opinión, la cual había oído ya que se encontraba presente en ese momento, representó a Viaggio bajo la forma de Minos, juez de los infiernos, con una serpiente enrollada en su pierna, con orejas de burro y en medio de una montaña de diablos. Qué mala leche de Miguel Ángel, ¿no? Podemos observar el rostro de sorpresa de algunas figuras situadas en el infierno al contemplar la de Minos. Bueno, aquí tenemos unos esquemas, ya estamos acabando esta parte. Entonces tenemos el cielo, bienaventurados, ángeles con los símbolos de pasión, y San Juan Bautista, San Andrés Cruz Aspas, Cristo Juez, San Pablo, San Pedro con las llaves, San Bartolomeo Cuchillo de desollar, San Simón Sierra, San Sebastián con las flechas, Cirineo con la cruz, San Blas Garfios, Santa Catalina de Alejandría, Rueda de Dentada. Aquí tenemos todos los santos, ven, el cielo con los bienaventurados, los salvados, la tierra, resurrección de los muertos, ángeles trompeteros, libro de la vida, libro de la muerte. Aquí tenemos condenados, Caronte con los condenados, el infierno, los demonios. Esto sería 50 de las figuras reconocidas de las 400 existentes en el mural. Bastante interesante, ¿no? Cada una está representada con una figura bíblica, mitológica o de la vida de Miguel Ángel. Bueno, entonces, ¿qué tal hasta acá, chicos? Sí, en teoría sí, se podría decir así. Bueno, vamos a mirar un momentito acá la Capilla Sixtina. Miren acá, se ve mucho mejor. Ven, toda esta es la zona museal del Vaticano. Se accede por acá. Aquí tenemos la bóveda, miren. El mural que estábamos viendo se encuentra siempre acá en la Capilla Sixtina, ¿no? En la bóveda. Miren, no en la bóveda, sino en el fondo de la capilla. Esta es la bóveda. Pechinas, enjuntas, profetas. Aquí las tenemos diferenciados por colores. Aquí tenemos enjuntas, todas estas, miren. Los profetas. Aquí tenemos todos los profetas, miren. Están situados aquí, aquí. Sibilas. Miren, acá tenemos un sibila, otro sibila, otro sibila, otro sibila, otro sibila. Historias del Génesis, toda esta parte. Tenemos aquí la visión de David y Goliat que hablábamos antes, la decapitación. Judith y Holofernes, ¿se acuerdan que habíamos hablado también de ellos? Este episodio lo narró en 3 escenas. En la parte izquierda, un guardia se encuentra dormido
En la derecha se ve la figura de Holofernes, yacente decapitado, y en la parte central las figuras de Judith con su sirvienta vestida de color amarillo, representativo de la iglesia, por contraste con el color blanco de Judith, símbolo de la pureza. Ahí tenemos la cabeza de Holofernes. Zacarías, considerado uno de los profetas menores, está representado como un anciano con grandes barbas blancas y leyendo un libro. Según Vasari, el profeta parece buscar alguna cosa que no encuentra en el libro. La postura de Zacarías permite que se vean los dos angelotes asomados para ver las escrituras. Sibila Delfica se aprecia en su rostro una alternativa propia del manierismo que contrapone la serenidad clásica de la Sibila de Cumas con la nueva sensibilidad más femenina representada por esta Sibila, que es una de las figuras femeninas más bellas pintadas por Miguel Ángel, y para ella recurrió a la composición helicoidal formada por la torsión del cuerpo hacia la izquierda, mientras la cabeza junto con la mirada giran en sentido contrario. La embriaguez de Noé. Génesis 9:23 se observa a Noé embriagado y dormido. Cam avisa a sus hermanos Sem y Jafet que con su manto tapa la desnudez de su padre. El aspecto escultural de las figuras y su aptitud clásica revelan la influencia de los relieves antiguos. Aquí podemos ver un pedazo de fresco como se cayó, ¿sí ven? Qué lástima, porque miren la representación acá, miren qué figurativos. Como si los ángeles observaran desde el cielo las representaciones del Génesis, ¿no? Lástima. Sí. Joel, la figura de este profeta, se hace solemne por su penetrante mirar y la gran concentración hacia el rollo desplegado. Antepasados de Cristo, Josías. El diluvio. Génesis 7:18. El pintor representó la escena con un gran dramatismo. Se aprecia en los rostros la angustia y el horror delante de la furia de los elementos. Según Ascanio Condivi, primer biógrafo de Miguel Ángel, esta fue la primera escena que pintó en la bóveda. Las dificultades que pasó con la pintura le hizo decidir trabajar solo, sin ayudantes. Tenemos el diluvio. Tenemos el sacrificio de Noé. Antepasados de Cristo, Zorobabel. Isaías se apoya en su libro, inclinado sobre la visión de las cosas divinas. Él ha visto el triunfo del pueblo israelita, la liberación de Babilonia y la llegada de Cristo. Sibila Eritrea. Nombrada también Sibila Erofila, se dice que fue la adivinadora de la guerra de Troya.
y que realizó composiciones poéticas con acrósticos sobre hojas de palmera. Está representada como una mujer joven y se encuentra sentada girando su cuerpo hacia un libro. Continuó el pintor realizando las figuras femeninas con aire viril y fuertes volúmenes. El ángel del fondo se encuentra sosteniendo una antorcha que simboliza la iluminación de la inspiración. Caída del hombre, pecado original y expulsión del paraíso. Génesis 2:4. Desde esta zona se encuentra la segunda fase de la pintura. Así se cree que una vez retirados los andamios, Miguel Ángel pudo contemplar desde la distancia el efecto de sus pinturas y en consecuencia se ve un aumento en la medida de las figuras, así como la disminución del número. Naturalmente también es la necesidad ilustrativa en las siguientes escenas para las historias que cuenta. Esta escena corresponde a dos narraciones, el pecado original y la expulsión del paraíso, con un equilibrio perfecto y una torsión de las figuras en contraposto. Sibila Comuna, la ancianidad de la Sibila de Cumas con una postura solemne y miembros robustos, armoniza con las representaciones de las figuras de los profetas, consiguiendo el suavizado y el equilibrio plástico con los tonos matizados del amarillo y el violeta, junto con el monocromo del fondo. De la Sibila de Cumas dicen que vivió 9 vidas humanas de 110 años cada una, concedidas por Apolo. Cuando la Sibila le pidió el deseo de vivir tantos años como granos de arena cupiesen en su mano, Apolo se lo concedió, pero no la juventud, así que envejeció tanto que la pusieron dentro de una jaula en el templo de Apolo, de Cumas. Por esta razón, Miguel Ángel la pintó como una vieja. También se puede ver uno de los ángeles colocado a su lado dándole un libro. Esto alude a la tradición, según la cual la Sibila ofreció 9 libros proféticos al rey Lucio Tarquinio el Soberbio por un alto precio. Al no aceptar el rey esta cantidad, la Sibila fue quemando los libros hasta que solo le quedaban 3. Fue entonces cuando el rey aceptó pagar por ellos la cantidad inicial. Los libros sibilos fueron llevados al templo de Júpiter, donde permanecieron hasta el año 83 a.C., que fueron destruidos por un incendio. Creación de Eva. Génesis 2:21. La desnudez de Eva carece de seducción. El cuerpo presenta una gran pesadez y el rostro está realizado con trazos gruesos, pareciéndose a una matrona romana. Mientras Adán se muestra con un rostro tranquilo y con una sensación de dulzura en su sueño. Se puede observar en este fresco la simbología de los 4 elementos en el suelo rocoso: la tierra en el fondo, una superficie de agua azul, el aire en toda la pintura y finalmente el fuego en el color rojo de la túnica de Dios. Ezequiel, representado como un anciano corpulento que está hablando con el joven que se encuentra a su lado. El punto de mira de la composición se centra en la mano abierta de Ezequiel. El color rojo de la túnica proporciona el efecto de un cuerpo vigoroso a pesar de la edad que representa. Antepasados de Cristo, Asa. La creación de Adán. Génesis 1:26. Nadie como Miguel Ángel había sabido plasmar la creación de la vida.
humana con tanta sencillez y fuerza este misterio. La feliz idea de transmisión por contacto de los dedos como si fuera un punto de electricidad, según Ernst Gombrich, es uno de los más grandes milagros del arte. La inspiración de Miguel Ángel pudo venir del himno medieval Veni Creator Spiritus, donde se pide que el dedo de la mano paterna derecha dé a los fieles amor y corazón. Existe un constante entre la estructura esférica del manto que envuelve al Creador con todos los ángeles y el alargar la línea de su cuerpo hacia Adán. Rebosando energía y una dinámica violenta, Adán, en cambio, muestra una soberbia belleza con unas formas armónicas e indolentes, dando la mano para encontrar la vida. Antepasados de Cristo, Roboam y Abies. Daniel, el profeta Daniel joven, se encuentra en actitud de escribir mientras aguanta el libro un pequeño puto. Los putti, plural de putto en italiano, son motivos ornamentales consistentes en figuras de niños, frecuentemente desnudos y alados en forma de cupido, querubín o amorcillo. Son abundantes en el Renacimiento y Barroco italiano y forman parte de la recuperación de motivos clásicos, típica de la época. En italiano, la voz putto significa niño. Separación de las aguas y la tierra, Génesis 1:9. Aquí representó a Dios volando con los dos brazos extendidos para mostrar la energía de sus manos y dando orden para la separación de las aguas y la tierra. Sibila pérsica. Resalta particularmente de esta sibila el cuerpo atlético y la actitud de estatua, junto con el efecto de contraluz de su cabeza, el perfil de la cual en la sombra contrasta con la claridad de su ropaje. La mujer representa como una mujer anciana enmarcada dentro de una composición circular. Antepasados de Cristo, Yese. Creación de los astros y las plantas, Génesis 1:4. En este tramo se representa el tercer y cuarto día de la creación. La figura de Dios de espaldas crea la planta y el lado de frente con un gesto poderoso crea los astros. La doble presencia quizás alude a una omnipresencia del Creador. Antepasados de Cristo, Salomón. Sibila líbica. Esta Sibila era la sacerdotisa del oráculo de Zeus en el desierto de Libia. Separación de la luz de la oscuridad, Génesis 1:4. Con la gran originalidad en el escorzo, las dos manos separan la noche del día. Como si fuese un Atlante, Dios soporta el peso del cosmos. Jeremías. En esta figura lo que más llama la atención es la gran concentración del personaje. Su forma compacta y recogida expresa la dimensión de su pensamiento. La serpiente de bronce. En la ejecución de esta pintura se advierten resonancias
de la impresión que le causó a Miguel Ángel la visión de Laocoonte y sus hijos, escultura encontrada en Roma el año 1506. La historia narra cuando en el éxodo del pueblo judío tuvieron el ataque de una plaga de serpientes, Moisés intercedió delante de Dios para salvarlos, y Dios mandó la realización de una serpiente de bronce colgada de un palo, diciéndole todopoderosa que haya sido mordida y la mire vivirá. Jonás, el profeta, parece atender a algún mensaje divino. El escorzo en posición sentada es impresionante. Bueno, aquí todavía nos queda un poco, chicos, y ya van a ser las 8. Yo lo voy a dejar en esta página, ¿de acuerdo? Y vamos un momentito de lo que vamos acá que hemos visto. Vamos a darle una ojeada aquí a la Capilla Sixtina. Aquí tenemos nuestro recorrido virtual, miren. La entrada sería por este lado. ¿Ven? Esto es lo que uno se encuentra al ingresar a la Capilla Sixtina. Tenemos acá el órgano y tenemos toda la bóveda y miren acá todo el Génesis. Tenemos acá el Génesis, ¿de acuerdo? Tenemos acá los eventos de Jesucristo, miren, todos los milagros. Y tenemos aquí el juicio final. Podemos observar acá, miren. Todos los eventos de Jesús. El Génesis. Noé, perdón. Con el diluvio. El sacrificio. La serpiente con el pecado. La creación de Adán. Bueno, chicos, sí, sale uno con dolor de cuello, bastante comprometedor para el cuello. En la próxima clase terminamos de ver este documento, ¿de acuerdo? Para terminar de ver todo lo que sería la Capilla Sixtina. Damos otra ojeadita acá a la visita virtual de la Capilla Sixtina. Y vamos a comenzar ya desde la próxima clase a hablar sobre las composiciones para el tercer corte, ¿de acuerdo? Un poquito lo que habíamos hablado antes y también el tema de crear, si hacemos ese contest, ese reto de crear esas composiciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, chicos, yo creo que ya hasta aquí llegamos. Nos vemos el lunes
Les deseo buen fin de semana, que descansen y no sé, ¿tienen alguna pregunta o algo? Profe, en la plataforma el trabajo de la línea del tiempo está habilitado hasta mañana, ¿cierto? Creo que sí. A ver, miremos. Porque decía 25 y yo fui a mirar y sí. Profe, una pregunta, Sí. es que si el trabajo de la línea del tiempo es muy pesado, ¿cómo hacemos ahí? Miren, yo les había dicho acá cómo se podía proceder. Vamos a mirar un momento. Aquí tenemos, miren, eh, recuerden que las fechas, creatividad de la suma importancia, bueno, para subir el trabajo, bueno, eh, dejar algunos ejemplos muy sencillos en el tiempo para explorar la creatividad, en Google Drive. Para subir el trabajo en la plataforma del aula virtual, guardar la línea de tiempo en formato PDF. Recuerden que máximo debe ser 5 megas. En caso que el PDF supere dicho tamaño, entonces subir el archivo debidamente identificado con los apellidos primero y los nombres después en la carpeta de Google Drive. Copiar el link para compartir el archivo y pegarlo en el texto eh, en línea o en un archivo de texto en la plataforma del aula virtual. ¿De acuerdo? Entonces, si pesa más de 5 megas, lo suben a Google Drive. ¿De acuerdo? Eh, el de Historia del Arte 2 al Google Drive de Historia del Arte 2. Y sucesivamente, ¿qué hacen? Sucesivamente, lo que hacen es darle clic derecho sobre el archivo, decirle compartir, o sea, obtener enlace para compartir, pegan ese enlace en un archivo de texto normalito, un TXT o lo que quieran, y le ponen lo mismo, nombres, apellidos, línea de tiempo, lo guardan y suben ese archivo de texto a la plataforma virtual para poner ahí la entrega de ustedes. Ya yo por medio de ese texto o simplemente el texto en línea, ustedes pueden ahí poner en texto en línea, pueden poner el link de descarga de Google Drive. Yo le doy clic a ese link y puedo mirar el archivo. Esa manera ustedes están haciendo una entrega, por decirlo así, de lo que sería el trabajo en el aula virtual. La fecha límite de entrega es el día 26 de abril. ¿De acuerdo? No 25. ¿Listo? Ah, bueno, listo, gracias, profe. De acuerdo. Profesor, tengo una duda. Sí. Es que yo ya estoy terminando el trabajo y pues hice unas pruebas para ver si el texto se podía visualizar bien, porque tengo texto que se puede leer normal y el otro, por ejemplo, las fichas, para que no ocuparan mucho espacio, tiene sí, un tamaño pequeño. Lo revisé, lo pasé a PDF, en PDF no se visualiza bien ese tipo de letra, pero si lo dejo como JPG y le tengo una buena resolución, se puede leer fantástico esa letra. Entonces yo podría subir más bien el PNG, el JPG. Sí, no hay problema. O sea, lo importante es que tengas bien estructurado. ¿En qué lo hiciste? ¿En Photoshop, la línea de tiempo? En Photoshop, sí, señor. Sí, es que a veces el texto en Photoshop por el tipo de carácter es un problema. Pero sí, la puedes subir como JPG. Vale, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Giuseppe, que siempre anda tan callado. Giuseppe.
Bueno, chicos, entonces nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? Buen fin de semana, que descansen. Y nada, con esto los saludo. Bueno, que tengan buena noche. Chao a todos.